y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Vidas Extra. Mi nombre es Alfredo Olvera y en cada programa me acompañará un invitado que obtuvo vidas extra gracias a los videojuegos. En ocasiones las usaron para pasar momentos difíciles de su vida, pero principalmente las aprovecharon para lograr cosas extraordinarias en su carrera. Acompáñame a celebrarlos y conocerlos mejor, porque tú y tu servidor, Alfredo Olvera, también tenemos vidas extra. Mi invitado de hoy inició su carrera de escritor colaborando para el suplemento cultural El Búho del periódico Excelsior. Posteriormente, se convertiría en director editorial de la revista Cuo, para llegar hasta editor ejecutivo senior para 30 revistas, entre las que destacan National Geographic, PC Magazine, Conozca Más, Electronic Gaming Monthly en español y la revista oficial de Xbox, teniendo a su cargo equipos en Editorial Televisa con más de 80 redactores, editores, diseñadores y más. En su siguiente etapa profesional, inició exitosamente los esfuerzos digitales de la Procuraduría Federal del Consumidor para el gobierno mexicano. Lanzó la edición en español de The Red Bulletin para Red Bull Media House, fue socio de la agencia de contenidos Maíz Azul Studio y se convirtió en productor de la red de contenido en formato podcast llamada Pikey Network. Autor de 10 libros publicados a la fecha, como la trilogía Pixelada y la serie titulada Hackers de Arcoiris, 5 de ellos lanzados en casas editoriales internacionales como Grupo Planeta y Random House. Autoproclamado amante de la cerveza, los videojuegos y la cultura pop. Originario de Naucalpan, Estado de México, hoy tengo el gusto de darle la bienvenida a Vidas Extra a Rodrigo Ruy Xoconostle. ¿Cómo estás, don Ruy? Hola, muy bien. ¿Y tú, Alfredo? Bien, muchísimas gracias por tu tiempo para esta entrevista aquí a la mitad de tiempos decembrinos, amigo, de fiestas decembrinas, caray, te lo agradezco mucho. No, hombre, gracias por la invitación. Pues empezamos con esta historia, mi estimado, que yo siempre te he querido preguntar mucho al respecto porque me parece que has tenido una trayectoria tremenda. Pero bueno, como historia de orígenes de superhéroes, pues todo empezó con cuéntame un poquito de tu familia, de sus orígenes. Me quedo mucho con uno de los textos que escribiste que se llamaba Llevo 40 años videojugando, en donde mencionas mucho a tu hermano que te inició con esta aventura de los videojuegos, ¿o me equivoco? Sí, pues realmente fue su culpa porque él es mayor que yo 7 años y pues digamos que las cosas que estaban trendies en nuestra casa cuando éramos niños, pues el que las llevaba era él. O sea, si estaban de moda unos tenis, un programa de televisión o las consolas de videojuegos, él era el que siempre andaba pues como bien prendido con todo eso. Y pues a mí, pues imagínate, 7 años menor, pues yo obviamente yo era su fan número 1 en esa época. Decías que te llevaba a un tianguis falluquero. ¿Por dónde estaba ese tianguis? ¿Te acuerdas? Sí, mira, de tianguis, bueno, había uno que era Tepito, pues como tirándole al centro de la Ciudad de México, ¿no? Sí, claro. Y ahí, pues sobre todo, ahí era para conseguir el Intellivision, que cuando salió el Intellivision 2, que era una consola blanca, pues era así como una evolución de diseño valga la expresión, el Intellivision 1, que era como café con dorado, parecía control remoto de Cablevisión de esa época. Y el Intellivision 2 sí, pues sí se veía súper chingón, ¿no? Y ahí era el único lugar donde lo vendían en aquel momento. Y te digo, te estoy hablando más o menos del 83, 84, más o menos. Oye, mano, ¿y a ti no te pasó como tantos videojugadores que en cuanto probamos un videojuego comenzamos con la idea y fantasía de, bueno, yo un día quiero hacer mis propios videojuegos y mis propias historias? ¿O tú nunca pensaste de esa forma? Sí, sí lo pensé y de hecho yo lo que hacía en la primaria, o sea, más o menos para que se ubiquen, yo fui como niño Stranger Things, ¿no? Así la misma edad de los morritos de Stranger Things, yo estaba así en ese desmadre, ¿no? Entonces, pues imagínate, no había internet, realmente el acceso a computadoras era muy limitado y a mí lo que se me ocurría era poner un acetato sobre un cuaderno y era como dibujar estas mecánicas como juego tipo Pac-Man, ¿no? Como con un laberinto y que tú vas así como dejando como un haz de algo, ¿no? En el caso de Pac-Man, pues se va comiendo como las pildoritas y todo, ¿no? O también estaba Tron, ¿no? Que estaban las motos de luz. Entonces yo ponía el acetato encima del cuaderno y según yo estaba haciendo un videojuego, ¿no? Ah, qué increíble. Estaba jugando con las motos de luz.
Fantástico. Y seguro también te tocó todo el bombardeo de la cultura pop con Tron y demás películas que formaron, ¿no? Y que están muy, de alguna manera, muy atadas al progreso tecnológico y a los videojuegos, por supuesto. Sí, claro, pues imagínate, a mí me tocó Star Wars durísimo, ¿no? O sea, yo vi Star Wars, tenía 5 años y la vi en el cine, recuerdo, la vi en el cine Hollywood, que está así como en el borde entre el Estado de México y la Ciudad de México. Pues es que yo siempre fui sateluco, entonces realmente para mí, pues era lo más lejos que podía llegar, ¿no? Y mi papá me llevó a ver Star Wars y de ahí, pues sí, como dices, ¿no? Cultura pop y tecnología, pues totalmente Star Wars estaba ligado con eso y pues había muy poquitas cosas, pero lo que había estaba increíble, ¿no? Los muñecos, los poquitos videojuegos que salieron en aquel momento, las primeras handhelds portátiles. Así es. Tengo aquí que para seguir avanzando con tu historia, mi estimado, fuiste a la Universidad Nuevo Mundo estudiando comunicaciones y medios del 92 al 96. ¿Por qué quisiste estudiar comunicación? Pues quise estudiar comunicaciones porque estaba huyendo de las matemáticas, porque nunca fui bueno para eso. Súper válido, sí. Sí, era un estúpido. Y, y de hecho la única materia que llevé de números en la universidad, la reprobé, me fui extraordinario y todo, que fue estadística. Ah, no, una bestia. Y entonces, bueno, además yo como que decía, bueno, a mí me gusta escribir, ¿no? Porque desde niño escribo. O sea, mi mamá guardó años un cuento que yo escribí a los 6 años y pues más o menos es así como mis orígenes, ¿no? Entonces yo decía, bueno, pues comunicaciones viene al caso, ¿no? ¿Este cuento lo has publicado alguna vez, mano? ¿No te dan ganas? Híjole, es que sí está es como de... Oye, pues todos empezamos de algún lado, pero igual y un poquito editado. No, cuéntame, fíjate, esa es una de las preguntas que te quería yo hacer en esta entrevista, ya que mencionas que estuviste escribiendo desde niño. ¿Cuáles son los autores que dirías que te formaron como persona o como escritor en general? Pues mira, en una primera etapa consumí mucha ciencia ficción por mi papá, básicamente, ¿no? Porque él llevaba los libros, los compraba en el Vips, me acuerdo, y los llevaba a la casa y pues yo los empecé a devorar. Sobre todo Isaac Asimov, Arthur Clarke, Ray Bradbury, ese tipo de autores, como autores un poquito más de ciencia ficción clásica. Y digamos que eso fue todo o sea, como mi primer encuentro con la literatura y de ahí en la universidad era una carrera que tenía un enfoque muy en humanismo. Llevé mucha filosofía y llevé mucha literatura también. Entonces, la verdad es que ahí ya me metí durísimo a poesía, me enamoré de Shakespeare. Y también empecé a consumir a José Agustín, que es un autor mexicano, el máximo representante de la literatura de la onda. Y pues ahí fue ya más bien como que le empecé a dar una vuelta a las cosas que a mí me gustaban de ciencia ficción, pero pues ya empezar a consumir como un panorama mucho más amplio de letras. Y recientemente de que empezaste, poco después de que empezaste con tu carrera de comunicación, con tus estudios de comunicación en el 93, tengo por acá que iniciaste colaborando para el suplemento cultural El Búho del periódico Excelsior. Cuéntame un poquito de qué hacías por allá. Pues sí, mira, lo que pasa es que yo quería escribir, quería ver mi nombre publicado y fui un día y me paré en las oficinas de Excelsior, así tal cual, ¿no? Creo que muchos iniciamos así. Es correcto. Exacto, exacto. Y llegué, estaba, no sé si sigue ahí, supongo que sí, en la esquina de la información en Reforma. Y pues llegué y dije, oye, ¿qué onda? Yo quiero escribir y traigo algo. Acababa de salir un disco de YouTube que era Suropa. Y dije, miren, traigo una reseña. Y el güey que pues estaba ahí como de guardia me dijo, pues déjala, ¿no? Y ya, yo hablaba por teléfono a ver qué onda, a ver si se iba a publicar o no. Ese suplemento era el cultural, salía nada más los domingos. Y pues, ¿cuál sería mi sorpresa que sí lo publicaron? Wow. ¿Te acuerdas qué tan editada o qué tan distinta estaba de lo que tú mandaste originalmente? Estaba muy poco editada. Wow, qué buena onda. No sé si eran unos huevones o estaba muy bien escrito. En retrospectiva, ¿cuál sería tu opinión, mano? ¿Que fue huevones o estaba bien escrita? Honestamente.
Yo creo que mitad y mitad, mitad y Eso. mitad, sí. Muy bien. Y bueno, de ahí estuviste un añito y tengo también que comenzaste también a colaborar con Gilardi Editores, en Sí. donde escribiste también historias para artículos para Óxido y Origina. Lo que pasa es que Manuel Gilardi era el director de la carrera donde yo estudiaba y como que me echó el ojo, me dijo, mi familia tiene revistas y tiene imprenta y todo. Y, y pues fue una gran experiencia poder publicar ahí, poder como realmente ahí fue donde como que tuve contacto con lo que era un editor, un corrector de estilo. Y pues estos hermanos, o sea, Manuel tenía varios hermanos, pero uno de ellos, Pancho, que ya murió, él fue el creador de la revista Eres. Era además fotógrafo, o sea, él era el que tenía estas ideas como de poner ya sabes, a Luis Miguel y a Sasha en una portada y tomarles una foto súper glamorosa en los 80. Entonces, como que yo dije, órale, pues esto sí estoy como en un buen momento para conocer a estas personas pues en el medio de las revistas. Y pues les gustó como yo escribía y como yo estaba muy metido pues en el rollo universitario. La verdad es que sí escribía como un poquito académico en esa época. Creo que eso me ayudaba porque pues sí sonaba muy serio, sonaba como muy intelectual en esa época. ¿Tú dirías que de ahí nace este amor que es evidente en tu carrera por el medio de las revistas en particular? Yo creo que sí, yo creo que sí. O sea, entre que, mira, en el Búho, en Excelsior, nunca me pagaron y tampoco fue como que me dijeran, oye, vente a trabajar, ¿no? O sea, eran muy fríos, eran simplemente, ya trajiste algo nuevo, chido, mándalo, ¿no? Y simplemente la parte de la paga nunca se discutió. Entonces, en la revista sí, con Origina, ellos sí me empezaron a pagar. Empecé a sentir bonito en el estómago porque me daban dinero. Y como que dije, oye, pues las revistas están más chidas que los periódicos. O sea, siento que si en Excelsior me hubieran como retribuido en algo, a lo mejor mi carrera se hubiera ido hacia los periódicos, pero pues fue como pues fue medio una coincidencia que caí en una revista y que empecé a aprender cómo se hacían las revistas. Y que de ahí, en un momento más, comenzamos a platicar de toda tu etapa editando y siendo editor en jefe y director de un montón de revistas, pero qué interesante que de ahí salga, pues gran parte de tu trayectoria, mano, que fue tan importante, ¿no? Porque sí pasaste por los periódicos, pero inmediatamente las revistas y ahí te quedaste un buen rato. Exacto. Mi estimado, pues vamos a pasar al primer bloque. Te pedí trajeras una lista de 5 videojuegos que no está en orden, como tú los hayas querido poner. De los 5 Ujú. juegos que yo les llamo, te dieron vidas extra en tu carrera o en tu vida profesional o en tu vida personal de alguna u otra manera. En el primer juego que elegiste es el título del 2002 de la casa productora Rockstar North. ¿De cuál se trata? Grand Theft Auto Vice City. Es correcto. Cuéntame, para alguien que nunca, imagínate que hay alguien que nunca ha jugado Grand Theft Auto Vice City, ¿cómo se lo describirías? Pues se lo describiría como una fantasía criminal en la década de los 80. Como si mezclaras Miami Vice con Scarface y, y con todas estas capacidades de juego interactivo, pero además que era muy inmersivo en aquel momento. Y yo creo que eso volvía al juego realmente como una experiencia única, no solo por todas las cosas que podías hacer dentro del juego, sino porque la idea era como muy arriesgada, ¿no? Así como de por qué a alguien en el año 2002 le interesaría ver historias de la década de los 80, toda esa estética, las palabras que se utilizaban, la música, incluso tenía todo un soundtrack, tenía estaciones de radio. O sea,
A mí sí fue algo, pues, o sea, yo en ese momento decía, puta, si esto se puede hacer cualquier cosa en los videojuegos, ¿no? Fue algo muy impresionante para mí. ¿Has sido el único Grand Theft Auto que has jugado? ¿Has tenido más chance de jugar el 4, el 5? Jugué el 3, jugué después que este no es el 4, pero es el que siguió el 3. Después sí jugué el 4, no me gustó mucho. Jugué el 5, por supuesto, y también jugué San Andreas. ¿Qué opinarías de todo este discurso que hay? Me encantaría saber tu opinión, que hay sobre esta ilusión de que vas con la prostituta, le pagas por sus servicios, sales del acto y la matas y recuperas tu dinero. Y todo este simulador de violencia o tal vez de catarsis que hay para la vida actual. ¿A ti tú sientes que te liberas cuando juegas Grand Theft Auto o cuando jugaste Vice City en particular? ¿O es más bien otra experiencia de ir ver la ciudad abierta? Cuéntame un poquito más de qué se siente o qué siente Rui cuando juega Grand Theft Auto. Mira, para mí es muy divertido y más que nada es eso. O sea, esa catarsis que mencionas, ¿no? Como llegar y sacarte el estrés de encima y ponerte a hacer tonterías que evidentemente nunca harías en el mundo real, ¿no? Eso, o sea, creo que ese sería como mi primer acercamiento, pero también tengo que decir que yo he tenido como un cambio en cómo ver estos juegos, porque cuando yo jugué Grand Theft Auto, yo tenía 29 años, o sea, Vice City, ¿no? Yo tenía 29 años y no tenía hijos. Y después, ya después tuve una hija. Y la verdad es que sí me empecé a cuestionar muchísimo si estas cosas son tan inocentes como uno piensa. Y ahorita yo diría que sí. O sea, mi postura es: si tú ya eres un adulto y te metes a jugar un videojuego en el que efectivamente tienes relaciones sexuales con una prostituta y después la matas y le robas el dinero, ¿no? Si lo haces, si eres un adulto, supongo que no pasa nada, ¿no? Pero no podría decir lo mismo si eres un chico de 8 años, de 9 años, de incluso un adolescente, ¿no? Siento que sí hay ahí como una pequeña huella que dejan estos juegos, como si te anestesiaran un poco hacia la violencia, ¿no? Entonces, digamos que sí estoy un poquito en medio, pero eso también ha sido pues por mi experiencia de paternidad. ¿Cómo cambia cuando ya tienes a una persona y eres responsable de ella, de tu perspectiva de un montón de cosas de la cultura pop, ¿no? Y una de ellas. Muy cabrón, muy cabrón. Oye, y una última pregunta de Grand Theft Auto, porque en el texto de llevo 40 años videojugando, también dices que tienes una historia que tiene que ver con los libros que has escrito, que tiene que ver con Vice City. Sí. ¿Me puedes contar brevemente de qué se trata esta historia? Sí, de hecho, digamos que Vice City y en general el universo de Grand Theft Auto está como repartido en varios de mis libros. O sea, utilizo nombres, situaciones, lugares, ¿no? En mi último libro, en Brujas Comunes, las brujas viven en un lugar que se llama Chumash, que es un barrio que está ubicado en el último Grand Theft Auto, en el 5, ¿no? Y de hecho hay como que yo utilicé ese mapa, el del último Grand Theft Auto 5, justamente como un mapa en mi libro, ¿no? Y es hacer una mezcolanza dentro de tu cabeza, ¿no? Pero pues, así sale la inspiración, mano, para todos los creativos, de lo que ya conocemos. Y me podría extender mucho porque hay muchísimas cosas, pero creo que a grandes rasgos eso lo resume. Bueno, gran juego del 2002 de los maestros de Rockstar, que ahí viene ya el 6, mano. ¿Lo estás esperando? Pues sí, van a ser 2 años muy largos. Es correcto. Grand Theft Auto Vice City juegas. Pero bueno, continuamos con tu historia. Aquí es donde pasas
mano, de colaborador freelance, de ser un freelance, pasas aquí tengo que a editor en jefe. Y además de no cualquier revista, una revista que pues a la fecha de alguna u otra manera sigue existiendo, que es la revista Cuo. Esto fue del 97 al 2002 y mencionas que fuiste del miembro del primer staff editorial de la revista que fue responsable de esta publicación. Cuéntanos cómo fue tu paso por Cuo. Sí, mira, yo estaba buscando trabajo y encontré trabajo en un periódico, así como totalmente old school, ¿no? La década de los 90. Fui a una entrevista y la entrevista era para la revista National Geographic. Y pues yo dije, no mames, ¿a poco van a traer National Geographic a México? Y pues yo estaba súper prendido. Hice las pruebas y me entrevistaron y todo. Y me vuelven a llamar y me dicen, oye, ¿sabes qué? No quedaste en National Geographic, pero va a haber otra revista también nueva que se llama Cuo y creemos que tú vienes más al caso con esa publicación. Y pues yo estaba buscando trabajo, entonces dije, no tengo idea que sea Cuo, pero pues va, le entro. Y así fue como entré y realmente no entré como editor en jefe, sino como reportero, ¿no? O sea, reportero redactor, al que pues era entrarle a toda la talacha. Pero pues imagínate, yo así llegué de 24 años a Televisa Santa Fe y pues yo decía, no mames, o sea, me sentía como provinciano llegando así como en Devil Wears Prada, ¿no? Llegando a las oficinas en Nueva York, ¿no? O sea, era una cosa, estaba nuevo todo, el mobiliario, las computadoras, las sillas, las alfombras. O sea, sí, fue como, pues fue como una experiencia increíble, ¿no? En ese sentido. Y empezaste como reportero y entonces terminaste como editor en jefe al final. Exacto. A los 2 años de haber salido de la revista, el que era mi jefe pues, se fue. O sea, yo escalé tantito ahí, ¿no? Un par de puestos, jefe de redacción, coordinador editorial. Y a los 2 años, tenía 26, se fue mi jefe y pues me dijeron, pues, ¿qué onda? ¿Le entras? Y yo dije, claro, por supuesto, ¿no? Y así fue como quedé. ¿Cómo fue ese primer acercamiento para ser editor en jefe de una revista? ¿Lo consideraste fácil, difícil? Yo estaba ahí ya completamente, digamos, en control de lo que quería que se viera en la revista. O sea, yo me sentía ya incluso como que mi jefe ya me había enseñado lo que me tenía que enseñar. Entonces, cuando se fue maravilloso, porque dije, órale, ahora sí ya puedo yo hacer todo lo que quiero. Y realmente eso fue lo que yo empecé a hacer. O sea, la licencia era europea y pues fui a Europa, o sea, fui a España, fui a las oficinas, me entrevisté con la gente allá y les conté mis planes y uno de mis planes era, Cubo no debe parecerse a muy interesante, porque muy interesante es como para señores y Cubo puede ser mucho más juvenil. Podemos meter más cosas de cultura pop, de hecho, incluyendo videojuegos. Y les pareció una buena idea y me dijeron, pues órale, vas a ver qué tal sale. Y creo que en retrospectiva fue una gran decisión, mano. Oye, pero ¿en qué momento, déjame preguntártelo de esta manera, en qué momento encontraste tiempo para publicar tu primer libro, que fue Pixie en los suburbios? Que estamos hablando de que terminaste tu temporada en Cubo en el 2002, pero ya en el 2001 estabas publicando una de tus primeras obras y tan grande como iba a ser una trilogía. ¿En qué momento le escribiste, mano? Pues mira, esa la empecé a escribir justamente en el 99, cuando yo empezaba a ser editor en jefe. Y pues es una de las maravillas de no tener hijos, ya que estamos tocando lo de la paternidad, porque pues mira, sigo siendo un poco hiperactivo y podía llegar de la oficina a las 8 de la noche y quedarme sentado escribiendo hasta las 3 de la mañana. Y al otro día me levantaba muy fresco a las 10 de la mañana, así rapidísimo, o antes, ¿no? Me vestía y me bañaba, me iba a trabajar, ¿no? Entonces, realmente yo como que decía, pues este es el momento para hacer esto, ¿no? O sea, no quiero hacer nada más, no quiero estar ahorrando para irme a Tailandia y a Japón no, yo quiero estar haciendo esto. Me encanta trabajar en una revista y me encanta trabajar en mi libro. Y pues ese libro lo escribí como en 8 meses, más o menos, con un ritmo de oficina, escribir, oficina, escribir, oficina, escribir. Eso fue lo único que hacía. Para alguien que nunca haya agarrado un libro de la trilogía de Pixie, ¿de qué trata en particular su primera edición de Pixie en los suburbios? ¿Cuál sería el rundown de la historia, man?
Pues es una historia como muy generacional de fines del siglo XX, digamos. Es una historia de neurosis, es un personaje súper neurótico que está como ahogado por el consumismo, por la tecnología de ese momento y además se enamora de una chica que es como una especie de Ramona Flowers, digamos, de esa época, pero acaba casándose con la hermana. Y es como el tipo de estupideces que hace el personaje del libro. Y es una, o sea, es una historia, yo diría que es una historia de amor, pero también es una historia como de un amor muy, pues como muy doloroso porque es muy neurótico, ¿no? ¿Qué tanto de Ruicho conoce allá en Cookie, dirías tú? El Pues personaje el protagonista de Pixie. yo creo que hay mucho porque en esa época de alguna manera yo estaba como enfrentándome a esas mismas tensiones, ¿no? Yo era así como, pues era un güey de 26, 27 años que pues, ya tenía muchas responsabilidades, ya tenía un buen sueldo, trabajaba como de una, como en un lugar muy corporativo, y al mismo tiempo tenía muchísimos pues como muchísimas cosas que me hacían falta en la vida, como el amor verdadero, la cercanía de, no sé, de mis papás o de gente que me quisiera, ¿no? Entonces, definitivamente no me gusta pensar que las cosas son autobiográficas, pero sí también es imposible decir que como escritor no escribes de las cosas que te son cercanas, ¿no? Porque simplemente si no escribes de algo que te es familiar o que te resuena emocionalmente en ese momento, dejas de escribirlo. O sea, pues no, para esas mamadas, pues mejor escribe una biografía de Napoleón, ¿no? Exacto. De alguna figura histórica, Le ¿no? hablas a Walter Isaacson para que venga y te siga por 3 meses para que escriba tu biografía. Qué terror. Sí, suena medio terrorífico. Pero bueno, ahorita vamos a regresar a platicar un poco más de Pixie y de esta trilogía de publicaciones. Pero también quería en este bloque tocar pues ya tu inicio directo en Televisa Publishing como editor ejecutivo senior, en el cual pues ya estuviste 11 años y bueno, ahí tocaste un montón de revistas. Se te hizo tocar, mira, mi estimado National Geographic, que mencionaste hace un ratito, Sí. PC Magazine, Men's Health, pero por supuesto, bueno, estás aquí en Vidas Extras y estás hablando conmigo. Entonces te imaginarás que me interesó un poquito más este tema de Electronic Gaming Monthly en español, Sync, tal vez un poquito, que también tuve el gusto de compartir ahí un espacio contigo por un rato. Y la revista oficial de Xbox, por supuesto. Karki ya contó la historia, como él se la sabe, de que a él le llegó el rumor cuando él estaba en otra revista que se llamaba Atomics. Le llegó el rumor de que Televisa estaba tratando de comprar la licencia de Electronic Gaming Monthly en español y que llegó a la oficina a dar portazo de Carol a tratar de decir, oye, aquí estoy yo y contrátame. Y bueno, cuéntame desde tu perspectiva, ¿cómo fue, de quién salió la intención de querer comprar la licencia a Steve Davis de Electronic Gaming Monthly en español y cómo fue que se concretó la compra? Sí, mira, justamente esto tiene que ver con Kuo, porque yo estaba buscando contenido de syndication para Kuo. El syndication, para los que no sepan, es como comprar pedacitos de contenido que hacía otra publicación en cualquier lugar del mundo y tú lo ponías en tu publicación, tú lo traducías y lo metías en la tuya, ¿no? Entonces, pues da la casualidad que yo era un gran aficionado de Electronic Gaming Monthly. Me la compraba en Sanborns en aquella época. Prácticamente pues, no me la perdía y yo decía, puta, esta revista está de poca madre. Me encanta, me encanta. Y deberíamos de hacer algo, deberíamos de hacer algo. Y pues así fue como hice el acercamiento, aprovechando que PC Magazine, que era una revista de ese mismo grupo de Steve Davis, estaba en la editorial. Pues digamos que conseguí el contacto, me acerqué y les dije, ¿qué onda? Tengo presupuesto, quiero traerme contenido de ustedes. Y me dijeron, va. después después de un tiempo de negociación, ¿no? Obviamente no todo en una sola llamada. Y me dijeron, va, pero además tienes que poner en el paquete otras revistas. Había una revista que se llamaba PC Gaming World, una cosa así. Yo decía, puta, esto está muy de niño rata, aunque no existía el término niño rata en esa época.
Pero yo dije, no importa porque a mí lo que me interesa es EGM, ¿no? Entonces, finalmente se cierra el contrato, se estipuló un presupuesto, ellos nos mandaban, imagínate, CDs con las imágenes y nos mandaban un paquete de revistas y yo empecé a hacer las traducciones y las empecé a colocar en una sección al final de Cubo. Nada más dedicada a gaming, ¿no? Entonces, después, no sé, habrá pasado un año de esto, había sido una buena experiencia y yo traía ya la cosquilla de deberíamos de hacer Electronic Gaming Monthly en español. Hay que hacerla, hay que hacerla. Yo hablaba mucho con mi jefa en ese momento, Irene Carol, que era la vicepresidenta editorial. Y pues ella me dio luz verde y me dijo, pues acércate a ellos. Y me acerqué y empecé la negociación para traer la licencia completa a México. Un día, efectivamente, yo creo que sí pasó como dice Karki, porque Irene me llama y me dice, oye, fíjate que hay un chico Bonachón. bonachón, Ajá. que ella lo conocía, creo que por Club Nintendo. Ella era una señora que tenía una gran memoria, entonces como que ya sí lo ubicaba, ¿no? Y me decía, mira, creo que él no lo podría hacer mal porque se ve que le gustan los jueguitos esos de las maquinitas, ¿no? Y dije, pues chingón, porque nosotros ya estamos pues en el draft final del contrato. Y entonces me pasa sus datos, llamo a Karki y lo cité en un Burger King ahí en Santa Fe. Muy profesional, muy bien. Sí, súper glamoroso. Claro. Y ahí Karki llegó y me contó toda su historia y desde el día uno, ¿no? Había mucho drama, que porque unos güeyes que eran malos jefes y que los habían explotado. Y yo me acuerdo mucho de eso, ¿no? Y yo así de, bueno, pues yo soy medio mamón, porque sí soy, pero pues así como de no explotarte y de no pagarte, pues eso no va a pasar porque eso ni me toca a mí, ¿no? Esto es Televisa. Aquí sí hay dinero, ¿no? Entonces me pareció bien y lo subí a pues como a una terna de candidatos para Sif Davis y a Sif Davis le pareció perfecto y pues por eso Karki estuvo desde el día uno del lanzamiento de la revista, ¿no? Y pues yo nada más supervisando ese lanzamiento. No, ¿nunca consideraste o pasó por tu mente la posibilidad de cambiarle el nombre? Porque, o no, no sé si por contrato incluso no se podía o era una posibilidad, porque el tema de aquí realmente nadie la conocía como Electronic Gaming Monthly en español, simplemente Sí. fue una decisión creo que concienzuda de llamarle EGM en español y tan. Pero nunca Sí. te preocupó ese tema de igual y la gente va a decir, bueno, ¿qué es EGM? ¿No? Para quien no Mucho, conozca. mucho. Y de hecho, el nombre EGM fue como cambiárselo. O sea, fue un punto que se negoció con Sif Davis, porque efectivamente sus abogados decían, no, la revista tiene que decir Electronic Gaming Monthly en la portada, ¿no? Y yo así de, híjole, es que ese nombre en México nadie lo va a poder pronunciar bien, ¿no? Y el punto que llegamos para negociar fue que se llamara EGM. Entonces, de alguna manera sí fue cambiarle el nombre y pues fue como, mira, es un nombre horrible, EGM, ¿no? O sea, pero era como lo único que podíamos hacer en ese momento, porque yo la verdad es que, o sea, para mí era como un pequeño sueño lanzar la revista en México. Entonces dije, mira, no me voy a poner pendejo, ya gané, que se llame GM, ¿no? Entonces ya, que se llame GM y de alguna manera creo que las siglas pegaron de alguna manera, ¿no? Al menos pues entre los jugadores, ¿no? También se sabe un poquito de las intenciones ya me gustaría preguntarte si fue en parte tuyas tal vez, pero de Editorial Televisa de tener de plano ya una revista por las tres consolas más importantes, ¿no? Que ya se tenía Club Nintendo por allá, EGM que era multiconsola, pero también comienza esta intención de traer Official Xbox Magazine del Publishing Future. Sí. Esa intención de también traerse esta revista que también terminó a tu cargo, ¿fue también tu decisión o te llegó de otro lado y tú simplemente ejecutaste? Cuéntame. Fue como parte del mismo plan, porque además hay otra historia poco conocida, pero originalmente queríamos traer la revista de PlayStation. Pues se llamaba PlayStation Magazine, ¿no? Ya ni me acuerdo. Creo que también la hacía Future Media en Reino Unido y no lo logramos. O sea, en esa época PlayStation estaba como
estaba como en un gran momento porque era como una consola muy cool y era muy nueva, ¿no? De alguna manera. Club Nintendo era otra cosa porque Club Nintendo la manejaba otro equipo de gente. Pepe Sierra, estaba por ahí Gus Rodríguez también. Entonces, realmente yo no tenía nada que ver con eso. Y Club Nintendo, dentro del portafolio de Televisa y para el negocio, era una revista infantil. Y yo llevaba más las revistas de interés general, ¿no? Entonces, jamás tuve nada que ver con ellos. No había una estrategia realmente, pero mi intención era traer la de PlayStation. No lo logramos y el Patito Feo entonces era la revista oficial de Xbox, porque Xbox estaba así como de puta, es que Xbox, como que a nadie le interesa Xbox, pero al mismo tiempo Microsoft tenía mucha presencia en México o estaba empezando a crear su presencia más bien, ¿no? Y dijimos, pues igual ya aquí hay una oportunidad de negocio. Se la asignaste al buen Daniel Avilés Don Densho. Le mandamos un saludo. Cuéntame, en ese sentido, primero Karki, después Daniel, para ti, ¿cuáles son las aptitudes de un gran editor de revistas de videojuegos? Que evidentemente ellos las tenían y por eso los elegiste, pero ¿cuál dirías que son las actitudes claves que debería tener un gran director editorial de una publicación de videojuegos? Pues mira, Karki, mucho más que Densho, definitivamente, pues era un tipo que además de una gran experiencia, un gran conocimiento del mercado y de la industria, digamos, creo que era un tipo con una visión bastante panorámica. O sea, no era alguien que se iba a centrar nada más en cierto tipo de contenido, porque era muy fácil como decir, no, yo voy a hacer puro Nintendo, yo voy a hacer puro Xbox, yo voy a hacer puro PC gaming, ¿no? Y creo que Karki tenía como muy claro cuál era el mercado que podía funcionar mejor para la revista y esa visión, digamos que ese criterio, yo creo que era lo que mejor tenía Karki, ¿no? Densho definitivamente no era tan agraciado en cuanto al criterio, ¿no? Pero pues es que Densho es una persona pues visceral, o sea, Densho es como 80% tripas, ¿no? Y él, a diferencia de Karki, Densho es un gran escritor, es un gran editor técnico, ¿no? Así es. Pero si de repente tú le decías, güey, ¿por qué pusiste este juego y no este otro juego? Pues igual y te decía, pues no sé, güey, ¿no? Era una cosquillita en la panza. Ajá, pues quién sabe, pero el artículo le quedaba precioso, súper bien escrito, súper bien acomodado, los títulos eran increíbles, ¿no? Entonces, yo creo que all around, Karki siempre fue como un editor mucho más senior que Densho, ¿no? Justo por ese detalle. Muy bien, mi estimado. Oye, y pues ya para terminar con esta parte de Editorial Televisa en retrospectiva, ¿cuál sería el último párrafo que tú escribirías de tu tiempo en Editorial Televisa? ¿Sería positivo? ¿Sería neutro? ¿Lo recuerdas con cariño? Sí, o sea, fue muy positivo. Creo que lo que yo me quedo más de una manera personal es que hubo cosas que creo que pude haber hecho de una manera diferente, justamente hablando de la visceralidad, ¿no? Y tanto con el manejo de la gente como con cómo me llevaba yo con la gerencia, ¿no? Y creo que esas son cosas que yo pude haber manejado mejor, pero de ahí en fuera, a mí Televisa me dio un chingo, hice un chingo de amigos, conocí a la mamá de mi hija, o sea, no mames, es puro, o sea, es una historia de puro amor para mí, ¿no? Entonces, pues bien, o sea, 2 pulgares arriba. Lo volvería a hacer. Sí, recomiendo. Muy bien. Sí, sí lo volvería a hacer en tierra 616, donde todavía las revistas son algo. Ya Sí, sé. sí lo volvería a hacer, ¿eh? Fantástico, mano. Oye, pues otra de esas historias de amor, posiblemente, aunque muy triste, es precisamente el siguiente juego que elegiste para tus 5 juegos que te han dado vidas extras en tu historia, que es el juego escrito por Neil Druckmann y Haley Gross del 2020, que próximamente también tendrá su serie, que ya tiene la primera parte, pero también la segunda parte de su serie de HBO. ¿Cuál es, mi estimado?
The Last of Us 2. Cuéntame por qué elegiste The Last of Us 2 para tu segundo juego que te dio vidas extra. Sí, es que sabes que este juego, o sea, los dos en especial, tanto el 1 y el 2, son juegos que experimenté con mi hija. Y es un juego que, bueno, ustedes seguramente ya lo saben, pues es esta travesía de una niña adolescente con un señor maduro, ¿no? Entonces hay una gran afinidad entre un papá y una hija que juegan un videojuego de estas características, ¿no? Es como muy obvia la referencia. Y la razón por la que tuve que elegir el 2, ¿sabes por qué? Por la pandemia, porque le dio ese verano pandémico que fue 2020. Cuando todavía éramos muy ingenuos y decíamos, ay, no hay pedo, el próximo mes regresamos a las oficinas, ¿no? Y no pasaba, y no pasaba, y no pasaba. Jugar The Last of Us 2 con mi hija fue, o sea, es una experiencia inolvidable para mí. O sea, probablemente estuvimos jugando 4 semanas este juego así de principio a fin. En algunas partes yo, digamos, cuando se dificultaba mucho, de repente ella sí me decía, no, ya, güey, pásalo tú, ¿no? Pero en general yo creo que ella pasó como el 70% del juego. Y para mí verla jugar, ¿no? Y estar como discutiendo todo lo que estábamos viendo. Y además mi hija en ese momento ya estaba más grande. O sea, digamos que cuando jugamos el primero, mi hija tenía casi la misma edad que Ellie. Y cuando jugamos el segundo, pues ya habían pasado, ¿qué? 7 años, una cosa así, ¿no? Entonces ya mi hija también había crecido y fue, o sea, ya estaba como mucho más consciente y la historia del 2 es brutal. Entonces, híjole, creo que sí nos dejó puta, pues como una gran experiencia, ¿no? Como muy marcados. Y además, pues con todo el contexto de la pandemia, porque estar encerrados y estar jugando un juego del fin del mundo fue muy, muy alucinante. Me encantaría saber la opinión del equipo Shokonostle, que en este caso, o sea, lo acabaste con tu equipo, con tu hija. ¿Cuál fue la opinión del camino de venganza que tuvo Ellie en la segunda parte? ¿Para ti estuvo bien fundamentado? ¿Bien tenía razón de ser las atrocidades que en algún momento vive y le toca hacer a él y el desenlace pues también un poco decepcionante para ella, sin entrar en muchos spoilers para quien no lo haya jugado, pero ¿qué opinión te merece todo el arco de Ellie en el 2? Sí, fíjate que, mira, creo que vale la pena que te diga lo que pasó por la cabeza de mi hija, porque ella, gran fan de Ellie, así súper, súper fan, obviamente, ¿no? Y al principio ella amaba a Ellie y después cuando aparece este personaje de Abby, odiaba a Abby y después siento que los dos caímos en la trampa de Neil Druckmann porque el juego nos empezó como a mover mucho las emociones y al final mi hija estaba así, era Team Abby, ¿no? Y estaba muy encabronada con Ellie por las cosas que hace en el juego. Y creo que coincido, ¿eh? Los dos fueron víctimas de lo que le llaman el látigo del narrativo. Porque, o sea, los llevaron a donde iban, mano. Hacia allá iba todo. Y sí, caímos todos. Cabrón, cabrón. Listo, mano, pues pasamos a la siguiente parte de tu vida profesional, en donde me gustaría preguntarte acerca de Miller Jiménez, escrito en el 2003, y 2 años después también La vida sin Pixie, pero empezamos con Miller Jiménez. Cuéntame un poquito de esta obra.
Pues mira, este es un libro de cuentos. Son adaptaciones de cuentos, de relatos de la Biblia, pero escritos como con un tono como gángster, como, pero gángster Tarantino. Y pues era como un proyecto que yo quería hacer en los 90. Y cuando yo ya estaba con una editorial, trabajaba con Editorial Planeta, pues ellos me acababan de firmar justo por ese libro que mencionábamos, el de Pixie 1, me acababan de firmar por 3 libros. Y el segundo libro que yo escribí no les gustó. Ahí lo tengo guardado en un cajón. Y estábamos con el tiempo encima y me dijeron, güey, tienes que hacer algo porque el segundo libro no se va a publicar porque no te quedó chingón. Y dije, puta, pues tengo mi proyecto de los 90 que se trata de esto, ¿no? Miller y Jiménez y son historias bíblicas. El editor dijo, pues suena cagado y órale. Y pues me aventé una reescritura como en más o menos como en 4 meses y quedó. Y es un libro que es muy raro y pues es muy diferente a otras cosas que he escrito. ¿Te consideras una persona espiritual? O por qué te dio por escribir acerca de temas de la Biblia? Pues sí, lo que pasa, o sea, sí me considero espiritual, pero además, pues yo fui católico. O sea, en aquella época yo me acuerdo que yo decía mucho que yo era católico en rehabilitación, porque ya no me consideraba católico, pero sí fue muy fuerte toda esa crianza de parte de mi mamá. Y de niño, además de la ciencia ficción, consumí mucho la Biblia. O sea, leí muchísimo, muchísimas historias de la Biblia. Muy bien. Y de ahí pasamos a la segunda parte de la vida sin Pixie. ¿Tú siempre pensaste en una trilogía, mano? ¿Te pasó a la Lucas de que escribiste el primero y de repente dijiste, bueno, pues ahora hay que hacer más, le fue muy bien? Fue más lo segundo. Yo no quería hacer una trilogía, la verdad. Pero como que de repente dices, ah, pues sí, hay más material, hay más historias que contar. Y pues va. Dije, venga. Y era justamente tenía que cumplir con este contrato de 3 libros. Y ese fue el tercer libro de ese contrato. Lo que hace es cuestionar toda la historia del primer libro. Realmente es un libro como muy meta. Si has leído el primero, se disfruta mucho más el 2, porque el 2 básicamente lo que te dice es que toda la historia del uno nunca sucedió. Y eso fue algo que a mí me intentaba, me interesaba mucho hacer por hay una película de Kurosawa que se llama Rashomon, que es como, es la misma historia, pero contada desde otro ángulo, ¿no? Eso es lo que sucede en Rashomon y es cuando te das cuenta como que cada quien tiene su versión y es muy diferente cuando estás en un lugar o estás en otro lugar, cómo ves las cosas, ¿no? Y de hecho, pues me dio mucho gusto que el prólogo de ese libro lo escribió José Agustín. Y justamente lo que él decía en el prólogo era que la historia se parecía a Rashomon en ese sentido. Y yo así de, ay, a huevo, sí lo logré. Fantástico, mano. Oye, pues ahorita platicamos también de Pixie 3, por supuesto, pero antes me gustaría preguntarte por qué sales de Editorial Televisa y inicia tu temporada en Profeco. Esta fue una decisión, fue por donde te llevó la carrera. Cuéntame qué pasó ahí, si se puede saber. Sí, me invitaron a irme, o sea, me despidieron. Justamente porque creo que ya estaba mi grupo de revistas estaba como muy sectario, ¿ya? Y yo no estaba, pues digamos que cooperando mucho con la gerencia, ¿no? A pesar de que teníamos unos proyectos muy exitosos, pues había ahí como una lucha pues, de poder, ¿no? Y pues yo no tenía el high ground, ¿no? Como Obi-Wan Kenobi. Entonces, esa es la razón. O sea, fue una lástima porque hubo proyectos que se murieron. Creo que el proyecto con el que yo estaba más entretenido en esa época era un sitio web que se llamaba Toque de Queda, donde empezábamos a hacer podcasts y teníamos un blog cuando los blogs también eran como algo interesante. Pero justamente es un poco lo que te decía, ¿no? Creo que yo lo pude haber hecho diferente, ¿no? O sea, también yo estaba como en un plan de, nada, yo me voy a agarrar a madrazos, ¿no? Y eso, pues ya después uno va aprendiendo que eso no sirve de nada. ¿Cómo fue que llegaste a trabajar para una división de pues, gubernamental, mano, a la Profeco? Sí, caray, pues es una historia no muy interesante, pero digamos que yo salí de Televisa y dije, bueno, ya
pues me voy a mi casa a estar en playeras y shorts y ya no hacer nada. Al poquito tiempo me buscó una ex colega de revistas, por cierto, que también había estado en Televisa y me dijo que estaba buscando a alguien para dirigir el área de difusión de la Procuraduría. Que la Procuraduría era como uno de estos órganos del gobierno que eran muy autónomos en temas audiovisuales. Tenía su propio foro de televisión, su cabina de radio, tenía su propia revista, la revista del consumidor. Entonces era muy mediática en ese sentido. Y o sea, todo eso se le debe al licenciado Echeverría, que fue el quien a finales, no, a mediados de los 70 más o menos puso la Profeco como una agencia para proteger los derechos del consumidor, lo cual fue muy innovador en aquel momento. Pues me dijo eso y yo así de órale, pues está interesante, ¿no? Porque pues nunca, no me imagino trabajando en el gobierno, pero pues órale. En esa época el gobierno pagaba muy bien, o sea, extremadamente bien. Pues eso también dije, pues está padre, ¿no? Y ya trabajar en el gobierno, pues tuvo sus partes alucinantes, ¿no? Los sindicatos, ¿cómo les llaman? Los empleados de confianza, la manera en la que se manejan las vacaciones. O sea, yo tenía 2 secretarias y yo decía, ¿para qué quiero 2 secretarias? Pero tenía que tener 2 secretarias. Fue muy raro, pero por otro lado, me dieron libertad también de poder armar pues un equipo y también me traje, pues como era una revista, me traje gente que trabajaba en Televisa y pudimos modificar también el programa de televisión, pudimos hacer cosas en redes sociales. O sea, eso también es como una estrellita en mi currículum, es que la cuenta de Twitter de Profeco fue la primera cuenta de Twitter del gobierno federal, bueno, de cualquier red social del gobierno federal. Y pues imagínate, yo estaba ahí te estoy hablando del año 2008 o principios de 2009, explicándole al secretario de Economía qué era Twitter. Y el señor no tenía idea, ¿no?, de lo que le estaba hablando y yo explicándole, sigues gente y la gente te sigue a ti, ¿no? Bueno, ¿y eso Y para qué? yo supo que Sí. sí. Muy bien. Oye, mano, pues sin querer te volviste en el autor intelectual del Ojo aquí, Profeco. Te das cuenta ahí en Twitter que cómo funciona la vida. Ojo aquí, profe. Exactamente. Bueno, ahí estuviste 3 añitos y también durante este periodo, pues no dejaste de escribir como siempre, tú muy Rui. No dejaste de escribir porque también salió la tercera parte de esta trilogía de Pixie. Tú le llamas una muy necesaria actualización de las relaciones contemporáneas de los tiempos de Twitter, gadgets, multitouch y el futuro post 9/11. Cuéntame ahora sí de un poquito de la historia de Aló Virulazao. Sí, lo que pasa es que ahí sí creo que este libro fue un poco más una catarsis y ya con cierta distancia de los años de Televisa y decidí poner a mi protagonista, que es otro, que es, digamos que es la misma familia de personajes que salen desde Pixie 1, pero este es como el hermano menor. Lo decidí poner como un editor en revistas, de revistas, perdón, pero que ya está en un medio que se está muriendo, que son las revistas, ¿no? Porque ya era así como de puta, ¿quién va a querer una revista en el futuro? ¿No? Y el internet venía con todo, o sea, los celulares con la pantalla táctil, o sea, ya sabes, el iPhone, pues creo que el iPhone se presentó, ¿qué habrá sido? En 2005, 2006, Algo ¿no? así. Y este libro es creo que de 2009 o 2010. Entonces, como que sí, justamente por eso, como que era necesaria esa actualización, tanto para cerrar la historia de Pixie, como a mí lo que me interesaba ahí era contar qué se siente tener 30 y tantos años y ya ser como un dinosaurio, ¿no? En el mundo de los medios. Y lo que ha pasado en los últimos 13 años, alucinante, ¿no? Lo que ha pasado con los medios digitales, lo que ha pasado con las redes sociales, con el internet, ¿no? Yo veo ahorita ese libro de Pixie 3 y digo, puta, o sea, no es nada, ¿no? Es así como asomarse a la puntita del iceberg. Era inevitable, desde tu perspectiva, era inevitable la muerte de la revista, mano. ¿Había alguna forma de salvarla, crees tú?
Yo creo que era inevitable porque el formato de la revista era digamos que fue un formato que de alguna manera nació muerto porque es muy complicado mantener una revista. Una revista necesitas un layout, necesitas fotografías, necesitas gente que le escriba, luego necesitas imprimirla, ¿no? Entonces, una revista es un medio para una economía que ya no existe, ¿no? A lo mejor en 300 años vuelve a haber revistas, ¿no? Porque la economía lo permite y porque a lo mejor la gente decide que estar todo el día pegado como idiota a un teléfono es algo que no es bueno, ¿no? Para la salud, para la cabeza y que es mejor regresar a algo más vintage. Sí, además ya va a ser retro y cool, ¿no? Para aquel entonces. Exacto, exacto. Puede ser como muchas cosas ahorita, como los viniles, ¿no? O como la gente que toma fotografía analógica, pero es muy diferente ir a comprar un vinil y tener tu tornamesa en tu casa. Ya lo pones y te la pasas chido un rato, pero una revista es demasiado dinero. Es una inversión muy grande que pues nadie está dispuesto a hacer, ¿no? Así es. Pero bueno, después de esta etapa, fuiste a una de las compañías, caray, más emocionantes e interesantes en cuanto a multimedios y la estrategia multicanal, como la llaman, que es todo el madrazo mediático que ha generado Red Bull Media House para ser project manager y publisher de allá en Red Bull Media House, como el jefe editorial también de Red Bulletin, esta revista aquí en México. Cuéntame cómo fue tu paso por Red Bull Media House. Pues sí, mira, cuando me fui del gobierno, que las cosas se están poniendo como muy políticas, que fue en el sexenio de Calderón y pues yo siempre he sido como muy escéptico de los políticos en especial. Y la cosa ya venía como el año electoral, etcétera. Yo dije, ¿saben qué? Ahí se ven. Renuncié y me fui a mi casa a estar de shorts y playera. Y justamente ahí también, igualito, me empezaron a buscar de Red Bull y tuve entrevistas, esas con gente europea, entrevistas por videollamada y pues llegué porque yo estaba muy sorprendido, querían una revista, ¿no? Y así de, ok, pero podríamos estar haciendo un podcast, sí. Podríamos estar haciendo video, porque quieren una revista. Ah, no, querían una revista, ¿no? Entonces fue una experiencia un poco, te voy a decir, un poco agridulce en ese sentido, porque Red Bull es una empresa que tiene muchísimos recursos y para algunas cosas tiene una visión increíble. Y para otras, como las revistas, es como, güey, no, ¿por qué quieres hacer revistas? Entonces yo decía, ok, bueno, ya, está bien. The Red Bulletin, una revista. Entonces yo decía, pero hagamos un podcast que acompañe a la revista, ¿no? No querían, nunca quisieron. O sea, era una gerencia muy complicada. Frustrante. La de Red Bull. Era muy frustrante porque así como se ve Red Bull desde afuera como una empresa muy dinámica y una empresa como, o sea, sobre todo por la Fórmula 1, ¿no? Como que la Fórmula 1 le da a Red Bull le da como un lugar jerárquico que dices, puta, estos güeyes se la saben todas, ¿no? Al mismo tiempo, la verdad es que trabajar desde adentro era mucho más frustrante para mí que trabajar en el gobierno. Imagínate. Wow. O sea, había más reglas, había más restricciones de todo, ¿no? Porque es una marca que todo lo hace según el manual de la marca. ¿No? Ok. Y no fue como en todos los lugares en los que he trabajado. Hice muy buenos amigos ahí, igual que en Profeco hice muy buenos amigos, pero no fue la mejor experiencia desde el punto de vista creativo. Qué shock escuchar eso, sobre todo desde cuando te pones a pensar que bueno, Red Bull fue creador de Stratos y de Art of Flight y de estos documentales que son obras de arte audiovisuales que salen de una compañía que al final su objetivo es venderte una bebida con energizante, ¿no? Y nada más. Y sin embargo decide hacer tanto contenido. Nunca te imaginarías que son tan obtusos para su forma de pensar en nuevos medios, ¿no? Increíblemente obtusos. Esa es la palabra, obtusos. Sí.
Mi estimado, pues vamos a pasar con el siguiente juego, que aquí sí vamos a agarrar la máquina del tiempo y vámonos hasta atrás, porque elegiste para el tercer juego que te dio vidas extras en la vida de Rush Oconostle. Es el juego de 1983 para el Intellivision de Mattel, que basado en una franquicia, en una propiedad intelectual muy conocida. ¿Cuál es, mi estimado? Es Advanced Dungeons and Dragons Treasure of Tarmin. Es correcto. Cuéntame por qué lo elegiste como uno de tus juegos que te dio vidas extra. Uy, es que este juego es totalmente es como es un lugar feliz de mi infancia. Es como, no sé, pienso en llegar de la escuela, llegar de la primaria, eh, aventar la mochila y subirme corriendo a la recámara a prender la consola, a pesar de que mi mamá ya tenía el arroz, ya se estaba calentando y ya estaba como casi la mesa puesta, ¿no? Y mi mamá gritándome, ¿no? Digo, güey, baja a comer, ¿no? Pero yo quería llegar a jugar, ¿no? Y este juego era, pues era muy alucinante para mí porque digamos que tenía una profundidad que pues yo no había visto en los juegos que yo había jugado hasta ese momento. O sea, yo fui jugador de Atari 2600, que por ahí hay un juego, búsquenlo, googleenlo, se llama Adventure, que es un juego en el que pues juegas con un pixel y matas dragones, ¿no? El dragón tiene como 4 píxeles nada más, ¿no? Y ese juego para mí fue algo increíble. Y apenas 2 años después jugué Treasure of Tarmin, y Treasure of Tarmin ya tenía como una complejidad en el sistema de juego. Podías utilizar lanzas, armas mágicas, escudos, tenías alimentos, tenías que utilizar una estrategia por si te ibas con un enano de color amarillo o eh, no sé, había unos alacranes que eran como color magenta, que eran mucho más poderosos, pero si le dabas la vuelta, te ibas a encontrar ese alacrán y todavía no tenías suficientes armas. Entonces, todo ese como acercamiento estratégico, aunque seguramente si ustedes ven el juego se van a cagar de risa de los gráficos, pero era apasionante. O sea, para mí era estar horas sentado ahí, ¿no? Haciéndome pendejo hasta que mi mamá casi llegaba de las greñas a bajarme a a la cocina para comer, ¿no? Pero, ay, no mames. ¿Cómo le Qué maravilla. hiciste para escapar de las garras de clavarte durísimo en el tema de Dungeons and Dragons? ¿O te hizo ir a leer a Tolkien? ¿Cómo le hiciste para salir de ese vortex, mano? Pues fíjate que Tolkien me salvó de alguna manera, porque sí, o sea, me metí durísimo a leer la trilogía sagrada. Eh, por suerte, y sí lo digo en serio, no tuve ningún amigo cercano que jugara Dungeons and Dragons En papel. exacto, en el juego de mesa. Eran juegos eran juegos difíciles de conseguir en esa época. Era muy de fayuca, ¿no? Y jugué Dungeons and Dragons, el de mesa, hasta la universidad. Y, y el grupo al que me acerqué, tampoco jugué mucho, pero el grupo al que me acerqué, pues eran unos marihuanos de lo peor, ¿no? Entonces dije, órale, estos güeyes se ve que tienen mucho tiempo, mucho tiempo libre. Vamos a pasar a una de las partes más recientes de tu carrera, que es hablar de la otra trilogía también, de Hackers de Arcoiris con Código Garuda, Código Indra y Código Shiva 2011, 13 y 16 respectivamente. Cuéntame de dónde nace esta trilogía de libros. Sí, mira, yo ahí originalmente tenía esta idea que era hacer una historia de vampiros sicarios que habían llegado de Chile por el golpe de estado de Pinochet.
habían llegado a México y se habían refugiado en la Villa Olímpica. La Villa Olímpica pues es un lugar habitacional, ¿no? Es un centro habitacional que está al sur de la Ciudad de México y que ahí esto es historia. En los 70 llegaron muchos sudamericanos, llegaron muchos chilenos, uruguayos, argentinos. Y justamente yo como que tuve contacto con algunas de esas personas y alguien una vez me dijo, es que en los 80 éramos como vampiros porque todo el día dormíamos y toda la noche fiesteábamos. Y yo estaba como muy interesado en la historia de Pinochet y de Allende y del golpe de Estado y dije, puta, estaría muy cagado que hubiera un grupo de sicarios vampiros que fueron los que se pusieron a las órdenes del presidente de México en esa época para eliminar a todos sus disidentes, ¿no? Entonces fui a Random House con quien yo estaba publicando en ese momento, les vendí la idea, les encantó, me dijeron, puta, sí, vamos a hacerlo. Y tuvimos un desencuentro medio gacho y nunca concretamos la publicación del libro ahí en Random House. Entonces yo en esa época estaba como muy rebelde y dije, lo voy a publicar yo solo. Busqué una imprenta en Estados Unidos, empecé a ver Kindle también, ¿no? Y dije, madres, pues me voy a lanzar a hacerlo. Pero al final la historia ya no fue la de estos vampiros, sino que sí eran chilenos, pero ya no eran vampiros. Al final me di cuenta que hacer una historia de vampiros me iba como a limitar con muchas cosas, que como que las historias de vampiros tienen reglas. Tienen unas características como muy especiales. Entonces, pues mi objetivo fue hacer una trilogía como de aventuras muy juvenil. O sea, es así como para un lector de, no sé, de 15 años, que tenga mucha violencia, como le gusta a los lectores de 15 años, y que tenga mucho romance y que sea como me gusta, ¿no? Es una visión distópica de México, ¿no? Y pues es un libro que, bueno, son 3 libros que les tengo muchísimo cariño justo por eso, ¿no? Y también por la parte de la autopublicación. ¿Cómo dirías que fue esa parte, sobre todo la parte impresa? Porque me parece que Amazon, ahorita que tenemos herramientas como Amazon, pues ya es relativamente sencillo, entre comillas, ¿no? Publicar. Sin embargo, para la parte de tenerlo en papel y en físico sigue siendo complicado. ¿Cómo recuerdas tu experiencia de haber publicado de manera propia e independiente? Fue muy chingón. Lo hice con una empresa que se llama Lulu. Creo que todavía está por ahí, lulu.com, y ellos como que se dedicaron a todo ese tema del self-publishing y es muy, o sea, fue muy enriquecedor. Sin embargo, también es muy cansado. O sea, es mucho menos sencillo de lo que parece. Y, y ahí volvemos como al punto de autopublicar. Si necesitas un editor, o sea, qué bueno que tú tengas una historia, pero sí necesitas un editor. Y al final, lo más complicado es cómo hacerle llegar ese libro a la gente, ¿no? Porque a lo mejor tú tienes excelentes precios, un excelente editor y vamos a decir que tu libro te costó 100 pesos, ¿no? Y lo vas a vender en 150 pesos y vas a ganar 50 pesos por cada libro. Qué chingón, ¿no? Pero si Estafeta te va a cobrar 150 pesos de envío, claro, ahí es donde todo vale madres, ¿no? Los economics dejan de tener sentido. Exacto. Entonces, toda la parte de la distribución del libro impreso, por eso es tan complicado, ¿no? O sea, al final, eso es lo que yo creo que frustra y limita a mucha gente. Y yo también hago temporadas de venta de libros y a mí constantemente la gente me está preguntando, oye, ¿qué pedo? ¿Dónde consigo tu libro? Yo digo, es que no tengo stock, porque para mí es invertir en 500 libros para imprimirlos. Es una lana y toda la logística es una pesadilla. La verdad es que enviar paquetes es una pesadilla. Sí, y no solo es enviar y no solo es hacer, es guardarlos. ¿Y en dónde los guardas? Y caray, son libros. No ocupan 2 centímetros, ¿no? Ajá, y en este país hay lugares que ni te imaginas, ¿no? O sea, lugares que no tienen código postal, ¿no? O que el número no es visible. Entonces, muchísimas veces me han regresado libros porque la paquetería llega, nadie les abrió, el perro se comió el libro. O sea,
pueden pasar tantas cosas mal que no es un negocio complicado. Así es. Pero bueno, después en tu historia profesional llegamos a la parte en donde te volviste socio de una compañía que se llama Maíz Azul Studio y tengo aquí que todavía laboras de alguna manera por ahí, ya más de 10 años por allá. Cuéntame qué haces en Maíz Azul Studio y cómo iniciaste por allá. Pues mira, en 2013 justamente yo estaba en Red Bull y unos amigos me invitaron a asociarme con ellos, con esta empresa. Entonces, pues durante un tiempo yo estuve dobleteando entre Red Bull y esta empresa. Es una agencia creativa y pues a la fecha es mi negocio. Somos una productora y somos una agencia de contenidos que trabajamos con empresas grandes, con empresas como muy corporativas. Casi no le damos atención a clientes pequeños. Y desde la pandemia nos hemos enfocado mucho como en la parte de pues comunicación corporativa, comunicación interna. Antes de la pandemia éramos muy marketing, trabajar con mercadólogos, cansadísimo trabajar con mercadólogos. Y por suerte, desde la pandemia, muchos presupuestos se movieron para la parte de comunicación social, comunicación corporativa. Y entonces estamos pues muy contentos ahí, ¿no? Como vacas felices pastando en los presupuestos de la comunicación. Y hay muchos proyectos que hacen las empresas de reciclaje, de agua, o sea, proyectos sociales que nosotros los apoyamos con la producción de sus videos o con redes sociales. O sea, digamos que es un trabajo que no estoy presumiendo mucho en internet, ¿no? Me gusta ser como más discreto en ese sentido, pero pues es lo que se lleva más o menos la mitad de mi tiempo. Al final, algo tiene que pagar las deudas, mi estimado. Exactamente. Fantástico. Pues de platicar de Maíz Azul, vamos a pasar al siguiente juego que elegiste, que fue uno de los títulos que yo tuve el placer, caray, de jugar contigo en algún momento de la historia, que fue el clasicazo del 2004 de los muchachos de Bungie para el Xbox original. ¿Cómo se llama? Halo 2. La secuela, mi estimado, del gran título y el que muchos le llaman como el que le dio la patada de buena suerte al juego en línea, que se sigue obviamente haciendo a la fecha. También en tu texto de los 40 años videojugando, mencionas mucho de tu temporada y de las madrizas que se organizaban en el lugar conocido como la Covacha de Editorial Televisa. Sí. De Halo 2, mano. Para ti, ¿qué significaba jugar Halo 2 con tus cuates, con tus amigos? Híjole, ese también, así como lo que les contaba ahorita de Advanced Dungeons and Dragons, también creo que era un lugar feliz. O sea, regresar de la comida y sentarnos a jugar en la oficina. Yo lo veo ahorita en perspectiva y era un gran privilegio, ¿no? O sea, ¿a quién le pagaban por estar jugando videojuegos, ¿no?
estamos hablando de, no sé, qué fue el año 2005, por ahí, 2004, 2005. Y muchas veces ni siquiera salíamos a comer, pedíamos pizzas y hacíamos retas y éramos pues 12 simios, ¿no? Te incluyo también porque también andabas por ahí. Haciendo las retas y nos cambiábamos los nombres y estábamos a los gritos. Y, o sea, no sé, siento que alguien también podría decir, güeyes, pinche bola de irresponsables, ¿no? O sea, no mames, no mames con que eso era trabajo, ¿no? Era un ejercicio de team bonding, que le hubieras dicho, man. Por si algún ejecutivo se hubiera parado por ahí, le respondías así. ¿Sabes qué? Yo creo que les daba miedo, o sea, les daba miedo pararse ahí porque literalmente todo ese agujero, lo que le llamábamos la covacha, era como un gueto, ¿no? Adentro de las oficinas de Televisa y era, pues era muy cagado porque tenía o sea, tenía un feeling de diversidad porque para que se den una idea, en el tercer piso de Editorial Televisa estaban las revistas de moda, que era pues donde estaban pues, como las chavas guapas que trabajaban en las revistas de moda, ¿no? Tipo revistas como Harper's Bazaar o como Marie Claire, etcétera, etcétera, ¿no? Y en ese mismo piso, o sea, separados, no sé, por a lo mejor 50 metros, estaban todos estos cavernícolas jugando videojuegos. O sea, realmente creo que es una situación sui generis que no me puedo imaginar que haya sucedido en algún otro lugar, ¿no? Y pues era cagadísimo. O sea, yo creo que hay como 2000 anécdotas de esos momentos. Oye, pero ¿acabaste la campaña de Halo 2 o te quedas más bien con el multijugador? Yo siempre fui como muy de acabar primero la campaña con todos los Halo, menos con el último, pero con todos y me aventé la campaña y ya después le entraba al multijugador. Como que sentía que necesitaba tener primero esa medallita Claro. para ya después entrarle al multiplayer. También mencionas que has intentado como replicar justamente lo que mencionas, la cerveza, la pizza, los amigos a un lado. Lo has intentado replicar en línea y no es lo mismo, desafortunadamente. No, o sea, ay, es que no quiero sonar rancio, pero es que, o sea, yo en algún momento intenté jugar Fortnite y siento que es como una experiencia muy, eh, como muy impersonal. Halo era con su pantalla dividida y con todas sus limitaciones gráficas y lo que tú quieras, pero estar ahí esperando a que llegara la pizza o mentándole la madre al de al lado, o de repente alguien se quedaba con el control sin pila, o luego estaban jugando y cuando yo andaba de mamón llegaba y les desconectaba la consola, ¿no? O sea, es que esas cosas tienen un valor que la verdad es que, pues Fortnite, por muy cagado que esté y muchos millones de personas estén jugando ahorita, no lo va a tener nunca. Por muy metaverso que quiera sentirse. Por muy metaverso que quieran, ¿no? Es correcto. Y pues eso, pues sí, me hace sentir viejo, pero también me hace sentir como muy agradecido porque fue una gran experiencia poder experimentar eso.
Pero bueno, vamos a pasar a la última parte de tu carrera, que también es algo que sigues haciendo a la fecha y que probablemente también mucha gente te ubique actualmente. Por eso que es todo el trabajo que haces en Pikey Network desde el 2008, de alguna u otra manera, a la fecha, en donde haces un montón de podcasts ahí con personalidades y buenos amigos como el Wookiee, como Macho Cabrío. Cuéntame, ¿de dónde nace esta intención como de hacer un network de programas con un montón de temas que van desde el cine hasta los deportes, man? Pues mira, el origen es que me voy de Televisa y el proyecto de toque de queda se queda como en hold. Y yo dije, no, pues de alguna manera tenemos que capitalizar con toda esta audiencia, ¿no? Y con toda esta gente que está con Blue Balls ahorita, porque de plano dejamos de producir contenidos. Y entonces fue cuando fundé Pikey. Tal cual en el año 2008. Y pues Pikey ha tenido épocas en las que he estado dormido, hay épocas en las que he estado un poquito más activo que otras. Y ahorita de un par de años para acá rebrandeamos el canal del Hype para que se llamara Pikey, justamente como para tener más diversidad de contenidos, para darle espacio a otras voces. Y pues es una cosa que no sé, como que siento que nos une muchísimo con la comunidad, hacer un podcast semanal de cultura pop, que es el Hype, que ahora en enero va a salir el episodio 513. Eh, Como que es algo que a mí me mantiene muy activo, como estar pensando en cuáles son los estrenos de la semana. Tengo que salir a cuadro, tengo que enterarme de las cosas, tengo que leer. O sea, es un excelente pretexto para no echar la hueva, ¿sabes? Y además de eso, estamos haciendo ahorita cosas como el Fandalorian, que es como de cultura geek. Estamos haciendo el de deportes que mencionabas. Estamos haciendo unos programas que son muy radiofónicos con música. Yo tengo mi propio programa que se llama Retroish, que es sábados en la noche y es poner música. O sea, sí hay un ingreso por Pikey gracias a las aportaciones de la gente, pero sobre todo pues es como sopa de pollo para el alma, yo diría. Y también algo que en el programa anterior tuve la fortuna de entrevistar a Jaime Limón de Microsoft, seguramente lo recuerdas por ahí. ¿Cómo no? Él me decía que también a él le gusta hacer podcast porque es una excusa más para platicar con viejos amigos. ¿Tú también dirías que es que el caso con el Wookiee, Cabrillo y todos por allá? Sí, totalmente. O sea, de hecho, tenemos más de 20 años de conocernos y es una manera como de seguir extendiendo esa amistad, ¿no? Así es. Pero Sí. bueno, en el 2019, tu libro más reciente, publicado más reciente, que se llama Brujas Comunes, ilustrado por Anabel Venegas. Cuéntame de qué se trata Brujas Comunes. Es, es un, es un libro literal sobre esta cultura wicana. Y justamente lo que te decía que sucede como en el mapa de Grand Theft Auto 5, Sí. ¿no? Y es esta familia de brujas que son varias hermanas y sus hijas y eh, digamos que tienen es como la construcción de un universo. O sea, este primer libro o sea, sí suceden cosas. Yo lo vería como una serie, como si fuera una primera temporada de una serie que sería como mucho más extensa, mucho más ambiciosa también, ¿no? Pero es la primera vez que yo escribo algo en el que el foco está en personajes femeninos y no masculinos. Que eso también fue como fue muy cabrón para mí, ¿no? Porque tengo mucha testosterona, pero creo que o sea, es como un libro, no es un libro tan juvenil, pero sí es un libro como muy ligero, ¿no? Y es un tema increíble. Todo el tema de las brujas no mames, es divertidísimo y es muy pinche apasionante. De alguna manera, las brujas actuales, ¿no? En la actualidad. Sí, y como estas brujas, o sea, se llama brujas comunes porque son brujas que tienen vidas. O sea, el personaje principal va a la prepa, las señoras también trabajan
tienen que pagar renta, tienen que, o sea, no son brujas que viven así en el bosque, escondidas, De Salem. nada más, echándole patas de sapo al caldero, sino que son brujas entre nosotros, ¿no? Entonces son brujas comunes y corrientes. Oye, mano, si te entendí bien, dijiste que te gustaría seguir con esta temática en otras publicaciones. ¿Ya estás viendo que Brujas Comunes tal vez se podría convertir en otra trilogía? Fíjate que no va a ser una trilogía, okay. ya lo decidí, pero sí va a ser como una historia que va a alimentar otras historias y que al final, o sea, sí se está haciendo una maraña. O sea, la verdad es que todos mis libros están conectados. O sea, hay tal cosa como el universo cinematográfico de Rusho con Astley. Exacto, que es el que de alguna manera es como el Paiki universo, porque pues, la palabra Paiki viene de mis libros justamente. Entonces sí es así como el Paiki Extended Universe. Muy bien, bueno, y ahorita estás escribiendo. Cuéntame en qué estás trabajando en el aspecto de autor. Sí, estoy escribiendo justamente una historia que tiene que ver con un poco con brujas y un poco con el crimen organizado. Wow. Es como combinar esas cosas. Tengo un par de años trabajando en esa historia, pero híjole, está poca madre. ¿Crees que la veamos pronto? Estamos por iniciar el 24, mano. Este es el año que la podamos leer. Me encantaría que para Halloween de 2024 estuviera lista. Estaremos a la expectativa, mi estimado. Vámonos al último juego que me mencionaste, que fue uno de los juegos que te marcó, que te dio vidas extras en tu historia, que pues es el clásico de clásicos por muchos, llamado el mejor juego de todos los tiempos posiblemente, que es del Nintendo 64, de una consola que posiblemente no fue la casa de los mayores lanzamientos del universo, pero sí de uno de los más importantes, de 1998, que fue ¿cuál? The Legend of Zelda Ocarina of Time. Así es, mano. Cuéntame de dónde nace este amor por Ocarina of Time. Pues mira, Zelda, a mí me viene el amor por un gringo. Suena raro, pero me viene por un gringo que se quedó una vez de intercambio en mi casa en los 80. Y este gringo nos trajo de regalo el Zelda original, el que era un casetito de NES dorado. Y además nos lo trajo con un mapa. Que era así como un folletito que abrías y era puta así de no mames. O sea, yo les acabo de contar de Treasure of Tarmin. De repente veo ese mapa de Zelda y digo, no mames, esto es como 20 veces más grande. No lo puedo creer que esto exista. Y pues fui gran fan de ese juego. Y en los 90 creo que lo bonito es que yo ya trabajaba y me pude comprar con mi dinero mi propio N64 y sobre todo me lo compré por Shadows of the Empire, que era así como el juego que, sí, como nerdo de Star Wars, yo lo estaba esperando. Pero cuando salió el nuevo Zelda, yo estaba ahí como muy encima, ¿no? Y digamos que me remite mucho como a una época en la que yo era como un John Godin, ¿no? De 25 años, que pues ya tenía mi dinerita y ya me la podía gastar en mis chingaderas. Y eso es como una gran declaración de principios, o sea, en mi caso, frente a mis papás, ¿no? Porque era así como de, güey, toda la vida me has dicho que los videojuegos son pues como de vagos, ¿no? Y ahorita que ya trabajo, ¿qué crees? Fui y me compré un pinche videojuego, güey, ¿no? En tu cara, ¿no? Mira, sin manos. Exacto. Y pues recuerdo haber pasado como 3 meses en ese juego y ya como con otra dinámica, ¿no? O sea, entre que yo quería escribir,
tenía que ir a trabajar y además tenía que jugar el pinche juego porque ya me lo había comprado, ¿no? Entonces, pues ya no era igual que simplemente llegar de la escuela y encerrarte 8 horas a jugar como tarado, ¿no? Claro. Entonces sí, eso es una época así como de fines de los 90 maravillosa y el juego, pues todos ustedes saben qué tipo de juego es, ¿no? O sea, para mí sí fue como amor a primera vista, ¿no? Oye, mencionas de Ocarina of Time y también en el mismo texto dices que nunca fuiste fan de Mario 64. ¿Qué tiene Ocarina of Time que no tenga Mario 64 desde tu perspectiva? Pues tiene pues todo el lado de fantasía que a mí me como que yo lo sentía muy inmersivo, ¿no? O sea, como la música, el ambiente, toda esa atmósfera es como decir, no mames, o sea, voy en Nipona corriendo en pinche lugar fantástico que no existe, ¿no? Y Mario 64, o sea, Mario, no me odien, pero es que, o sea, yo jugué el Mario de NES y para mí Mario es como un juego de niños, ¿no? Y en ese momento, cuando salió el N64, yo decía, pues yo no quiero un pinche juego de niños, o sea, yo quiero jugar otra cosa que esté como más ad hoc al momento en el que yo estoy viviendo. Y sí, no, o sea, lo jugué así 10 minutos y dije, esta mamada no es para mí, qué horror. Sí, alguien que no viva en el loop del infierno de tener que salvar a la misma princesa una y otra vez por el resto de su vida, ¿no? De preferencia. Fantástico, mano. Pues sí, definitivamente uno de los juegos más importantes, si no el mejor juego de todos los tiempos. Yo creo que no habría falla en llamarle uno de los juegos más importantes de todos los tiempos. Para cerrar este programa y para cerrar también tu texto de llevo 40 años videojugando, mencionas una frase que me gustó mucho que dice, tengo 50 años y sí, los videojuegos son de lo mejor que me ha pasado en la vida. ¿Tú dirías que los videojuegos te han formado o han sido parte importante de quién es Rui Chocono hasta el día de hoy? Sí, mira, simplemente yo no sería el mismo escritor que soy sin los videojuegos. O sea, yo creo que los videojuegos a mí me enseñaron a contar historias. Por supuesto, los libros también, ¿no? Tengo buena ortografía, esa se la debo a los libros, pero la manera en la que un videojuego te cuenta una historia, para mí fue algo, creo que es lo que más disfruto de los videojuegos, ¿no? O sea, ahorita ya me frustro mucho. Si está muy difícil el videojuego, lo suelto. La verdad es que ya me he vuelto muy huevón en ese sentido, ¿no? Pero la historia que te puede contar un videojuego, puta, eso es lo que a mí se me ha quedado siempre. Y definitivamente eso simplemente para mi carrera como escritor, eso es algo que yo le debo a los videojuegos. Si alguien con mucho dinero se te acercara y te dijera, Rui, quiero que me escribas una historia para un videojuego, que obviamente tendría que ser una novela interactiva de alguna u otra manera, ¿te sentirías listo como para afrontar ese reto? Sí, sí me la aviento, sobre todo si es alguien con mucho dinero. Eso es muy importante. Pero ¿cómo lo abordarías desde el punto de vista? Sería como un árbol tal vez de decisiones en donde si haces A pasa a B y después llegas a C y vas a terminar en Z, hagas lo que hagas, o cómo afrontarías ese reto, mano. Te lo pregunto porque seguramente sería muy diferente de la manera en que escribes novelas el día de hoy. Sí, pues mira, siento que hay tantas maneras de abordar una historia en un videojuego que definitivamente ahorita no tendría esa respuesta, pero me acuerdo mucho de este juego que se llama, es algo así como Home Alone, pero creo que no se llama Home Alone, ¿no? Que realmente no sucede nada es un juego indie y no sucede nada en el juego. Lo único que haces es explorar una casa abandonada.
y es como ir atando como todos los pedacitos que te va dejando la historia, ¿no? Como si te fuera dejando migajas. Creo que algo así a mí me interesaría hacer. Búsquenlo. Y por cierto, es un juego que sucede en la década de los 90. Entonces, además, eso es un plus porque los 90 fueron la mejor década para estar vivo en la historia. Es científicamente comprobado. Estaba tratando de acordarme de buscar. Gone Home. Seguramente estás pensando. Gone Home. Es no, correcto. no, no. Sí, Gone Home, Gone Home. Exacto, exacto. Y esa es una cosa o sea, francamente, yo he descubierto gracias a mi hija no sé, de 10 años para acá, que los videojuegos no se trata, o sea, pueden no tratarse nada más de balazos, ¿no? Y de tengo que acabar el nivel, ¿no? Sino que simplemente puede ser un juego de exploración que te va contando una historia. Pues eso me parece maravilloso. Entonces, bueno, te digo, no tendría la respuesta exacta, pero yo creo que sería algo así como Gone Home. Ojalá algún día podamos ver un videojuego escrito por la pluma de Rui Shokunosle. Y si no, tampoco es que nos quedemos con el peor es nada, porque tenemos el gusto de leerte en tus obras futuras que estarás lanzando. Esperemos que en este 2024, mi estimado, para enterarnos de cuándo sale tu libro y tu posible videojuego en el futuro, cuéntanos en dónde te encontramos. Cuéntanos también de tu Substack, que me parece muy interesante. Sí, pues miren, creo que lo más fácil es Instagram. Soy @Ruiz en Instagram y mi Substack es ruiz.substack.com. Ahí mando textos por correo electrónico, que increíblemente es un medio que ha como resucitado. Y pues me gusta como compartir mucho mi prosa por ahí, ¿no? Es como tener un periodiquito. Está muy padre, hermano. ¿Has pensado en incluso hacer un compendio y tal vez publicarlo por separado? ¿O prefieres dejarlo ahí en Substack? ¿Sabes qué me gustaría? Me gustaría escribir o sea, en un libro impreso, como las memorias de los años de Televisa, pero con varios autores, ¿no? O sea, que Densho escriba su parte, que Cabri escriba su parte, que Karki, o sea, eso es algo que me gustaría, pero en un libro impreso, porque si lo hacemos en un blog digital, se va a perder, ¿no? Y sería algo mucho más rico tenerlo así como los locos años Televisa, ¿no? En un volumen impreso. Avísame si sale para comprarlo, amigo. Definitivamente me llamaría. Que colabores. Sería para mí un gran honor. Pero bueno, muchísimas gracias, don Rui, por tu tiempo. Espero que sigas siendo un autor tan exitoso como lo has hecho hasta ahora en el futuro. Y no puedo esperar a ver qué más escribes, qué más también nos compartes de tu gran y amplia historia como videojugador, que, como dices, ya más de 40 años videojugando. Y espero que nuestros caminos se crucen también en el futuro, mi estimado. Me dio mucho gusto platicar contigo. Muchas gracias y mucho gusto, Alfredo. Qué difícil debe de ser esta idea de hacer una obra y no nada más que tú pienses que esté buena, ¿no? Y que sea digna de leerse, sino que otras personas piensen lo mismo y que además pongan de su dinero a su compañía de por medio para decir: yo voy a apostar porque este libro no nada más me va a gustar a mí y te va a gustar a ti, obviamente, sino que le va a gustar a muchas otras personas y va a ser de alguna u otra manera redituable. Y eso fue lo que hizo Rui al convertirse en un autor publicado, y no lo hizo nada más una vez, lo hizo ya varias veces. Definitivamente vale la pena leer una de las obras del buen Rui Shokunosle, y además un gusto tenerlo por acá en Vidas Extra, porque un videojugador de la vieja escuela, videojugador empedernido, y que además es muy importante también para la historia de la comunicación en videojuegos en México, porque pues él fue la persona que dijo EGM en español, creo que vale la pena tenerla aquí en México, y que hizo los esfuerzos para que esto sucediera. Para la próxima edición de Vidas Extra voy a tener el gusto de darle la bienvenida al buen don Daniel Avilés, alias Densho. Daniel pues ha trabajado también en todos los medios más importantes de videojuegos en México: Nintendo Manía, Club Nintendo, EGM en español, la revista oficial de Xbox,
revista que incluso dirigió. También ha estado en todos los medios digitales como Atomics, Level Up, en fin, el buen Densho estará por acá en la próxima edición de Vidas Extra. Y muchísimas gracias a todos los que me han apoyado en Patreon, a Juan Aranda, a Horacio Antonio 14C, a César Hernández, a Edgar Merlo, a Jesús Valenzuela, a Oscar Kik, Arturo Reyes, Jorge M, Mario Castellano Solea, Luis Delgado, Arturo Gallardo y a todos los que me apoyan, porque de verdad que me han motivado muchísimo a continuar y que encuentran personas que encuentran este programa lo suficientemente valioso como para dar ahí algunos centavos. Para mí vale mucho más de su aportación monetaria, de verdad se los agradezco infinitamente. Así que nos vemos en un par de semanas por acá con otro episodio de Vidas Extra. Mando un agradecimiento muy grande y especial a las obras que inspiraron el formato de entrevista usado en Vidas Extra, como The Hot Ones, The First We Feast, My Favorite Console, de Simon Parkin, Top 5 de Arturo Nereu y muchos más, sin los cuales este programa nunca hubiera existido. La música de este programa pertenece a cada juego mencionado y pertenece también a sus respectivos dueños. La música de introducción y salida fue realizada por mis amigos de Von Vivant y es usada con su amable permiso. Escúchalos hoy en YouTube, Facebook y Spotify como Von Vivant. Eso es VONVIBAND. Vidas Extra sucede gracias a las valiosísimas aportaciones de quienes me apoyan en patreon.com/Alfredo Olvera. Alfredo Olvera con una sola O y todo junto. Si te gustó lo que escuchaste, por favor considera convertirte en miembro para obtener recompensas, como escuchar nuevos programas de Vidas Extra 2 semanas antes de su publicación general, además de la oportunidad de recibir de regalo algunos juegos de Steam y más. Gracias por escuchar hasta el final. Hasta la próxima, ya tienes más Vidas Extra.